La Roma antigua se ubicó en el continente europeo, en la imponente península itálica bañada por el mar Mediterráneo, mar que fue protagonista y testigo del surgimiento de varias culturas antiguas y también contemporáneas. Roma era un lugar de paso, y sus primeros pobladores venían de los montes albanos y sabinos. Tras 200 años, los romanos consiguen liberarse de los etruscos y poco a poco comienzan a expandir sus dominios, convirtiéndose en república primero y luego en imperio. La leyenda de la civilización romana nos dice que Roma fue fundada por los gemelos Rómulo y Remo en el año 753 a.C. Según se dice, ambos gemelos fueron amamantados por una loba luego de ser abandonados en una cama. Al momento de fundar la ciudad, Rómulo y Remo se pelearon. En esa pelea Remo murió y Rómulo se proclamó rey. Para explicar la cultura romana se divide en tres partes: la monarquía, la república y el imperio. Monarquía. Es un periodo donde existe aún gran influencia etrusca. De allí surge el nuevo Estado romano y un sistema político que dio paso a la República. Durante este periodo ejercen el poder los reyes romanos y etruscos. Se dividían en dos dinastías. Dinastía latina, conformada por Rómulo. Fundó Roma, implantó el sistema de gobierno monárquico. Noma Pompilio. Organizó el culto romano, creó las escuelas sacerdotales y mandó a construir el templo de Jano. Tulio Hostilio. Era un rey guerrero, organizó un imbatible ejército, con el que se destruyó el reino del Alba y convirtió a Roma en la primera potencia del Dacio. Ancomarcio fue un gobernante pacífico que hizo de Roma un centro de intercambio comercial, mandó a construir el puente de Ostia en la desembocadura del río Tiber. Y la segunda dinastía, la etrusca, conformada por Tarquino el Antiguo. Este rey consagró un templo a Júpiter en la cumbre del Capitolio. Mandó a construir el foro, la cloaca máxima y el circo máximo para los juegos populares. Introdujo el arte y la religión etruscos en Roma. Servio Tulio mandó a construir una muralla que protegería la ciudad. Como reformador social organizó al pueblo en 7 clases sociales, según su fortuna para el pago de impuestos. Tarquino el Soberbio. Este rey fue el asesino de su suegro Servio Tulio. Era un tirano entregado a los placeres mundanos, por cuya razón se ganó la antipatía del pueblo. Violó a Lucrecia, esposa de un destacado ciudadano, acto que dio lugar a una asamblea popular en el cual le quitaron el mando. Como consecuencia de lo sucedido y con la aprobación del ejército, se cambió la forma de gobierno por el sistema republicano. República. Comienza la expansión y es una época de grandes luchas y conquistas. Durante este periodo se dan las famosas guerras púnicas que tuvieron lugar entre Roma y Cartago durante los 264 a.C. y 146 a.C. Luego de esta serie de guerras, tres para ser más específico, Roma vence la última de ellas y se convierte así en la primera potencia del Mediterráneo. Se llama triunvirato a la forma de gobierno que implantó Roma. El primero fue integrado por Pompeyo, Julio César y Craso, con el fin de evitar las guerras civiles. Pompeyo fue un general romano que vivió del 106 al 48 a.C. Dirigió a sus legiones hacia España, aplastando la rebelión española, formando un estado español con modelo romano. Marco Licini Craso murió en la guerra contra los partos, en el cual le derramaron oro derretido en la garganta. Julio César fue general y dictador romano, uno de los más grandes militares de la antigüedad que vivió del 100 al 44 a.C. Gracias a sus conquistas, el Imperio Romano destacó adueñándose de grandes territorios. Julio César y Pompeyo se enfrentan y este último muere. Más tarde, Julio César es asesinado por dictador en el 44 a.C. Tras 3 años de contiendas después de la muerte de Julio César, formaron el segundo triunvirato, Antonio, Octavio y Lépido, repartiendo el gobierno. A Lépido le tocó África, pero se retiró a la vida privada, abusando del alcohol. A Marco Antonio el gobierno de Oriente y Egipto, donde se casa con Cleopatra. A Octavio, sobrino y heredero de Julio César, toma el mando de Occidente, incluyendo España y el norte de África. Marco Antonio y Octavio se enfrentan y Octavio resulta vencedor. Dominando Egipto, Roma pasó a ser el imperio de mayor extensión del mundo. Octavio asume todos los poderes de Estado con el nombre de Imperator. De este modo terminaba la República Romana y se establecía el imperio. Imperio. Esta es la etapa de mayor esplendor para Roma y la convierte en una metrópolis poderosa y refinada. Esta etapa se inició en el año 29 a.C., con el gobierno de Augusto y concluyó con Rómulo Augustulo en el año 476 d.C. Al Imperio Romano se le conoce como la era de los emperadores. Estos implantaron el gobierno absoluto, concentrando en una persona todos los poderes político, administrativo, religioso y militar.
La economía de Roma se basaba en la explotación esclava y las riquezas de sus provincias. También tenían tierras cultivadas con vid, trigo y olivo. Explotaron la sal que les servía para la conservación de sus alimentos y posterior a su comercialización. Además practicaban la ganadería de vacas, ovejas y cerdos. El comercio era otra de las bases económicas de la civilización romana. Dado que tenían el dominio de la flota marítima, podían vender sus productos y artesanías en sitios lejanos y obtener ganancias por ello. El método de intercambio eran las monedas romanas que circulaban por todo el imperio. La sociedad romana se dividía en dos grandes grupos. Los hombres libres eran los patricios, que eran terratenientes de pequeños predios; los plebeyos, que eran los campesinos, comerciantes y artesanos; y los libertos. Los hombres sin libertad son los esclavos, que eran propiedad de otras personas y no podían percibir un salario por su trabajo. La vida cotidiana en la civilización romana se explica de la siguiente manera. Rol del padre en la sociedad. El rol del padre era el más importante dentro de la jerarquía familiar. Como ocurrió en muchas otras civilizaciones antiguas, los padres preferían tener hijos varones antes que hijas mujeres, a las cuales muchas veces dejaban morir al nacer. Rol de la madre. Con frecuencia la madre fallecía al dar a luz, dado la carencia de cuidados hacia su persona. No podían intervenir en asuntos de política, pero gozaban de libertad y respeto. Rol de los hijos. Dadas las enfermedades y pocos cuidados, los niños podían fallecer antes de los 12 años. En muchas ocasiones se les regalaba y podían contraer matrimonio a partir de los 13. Los esclavos eran propiedad de las familias a las cuales servían. Estos podían hacerlos trabajar tanto como consideren necesario. También podían torturarlos e incluso asesinarlos. Por otra parte, en ciertos casos y como premio por sus servicios, los esclavos podían ser liberados por sus amos. La religión romana era politeísta; poseían divinidades que eran protectoras de los hogares a las que llamaban lares. Posteriormente adoptan la religión griega, donde cambian los nombres de los dioses. Sin embargo, los conceptos religiosos, Roma recibe diferentes religiones de Oriente. Así hacen presente la intervención de hechiceros, magos y adivinos. Arquitectura de la civilización romana. Uno de los grandes aportes de la civilización romana fue en términos arquitectónicos. El periodo de más auge en la construcción de templos fue el periodo intermedio, la República. Esta civilización construyó más edificios civiles antes que religiosos. Entre algunas de las construcciones que se destacan encontramos acueductos, puentes, termas, calzadas, circo, arcos del triunfo y columnas conmemorativas. Los materiales con el que construían eran piedra, en la que destaca el mármol y la caliza; la arcilla, para la formación de ladrillos; y el mortero, como adhesivo, que era una mezcla de arena, cal y agua, a la que se añadían mampostes y se obtenía el cemento. Los elementos constructivos que utilizaban eran arco de medio punto, que es un semicírculo postrado en dos apoyos; bóveda de cañón, que es igual a juntar varios arcos de medio punto, quedando así una cubierta alargada; cúpula, que es como una bóveda, pero de base circular; columna de orden toscano y compuesto. Los edificios podemos clasificarlos. Edificio para la administración y reunión. Se hallaban destinados para el gobierno, emplazados en torno al foro, el cual era una plaza central. Dentro de estos edificios encontramos el templo, lugar para el culto religioso; solía ser consagrado a Júpiter, Juno y Minerva. Conformado por un podium, que eran pedestales que se construían alrededor; escalinata frontal, profundo pórtico y tres cellas, que eran cámaras interiores dedicadas a los dioses mencionados. Comicio, destinado a la asamblea del pueblo; consta con una plaza circular dentro de un edificio cuadrado. Curia, edificio de gran importancia; era donde se reunía el senado o los magistrados, de planta rectangular y sin columnas. Basílica Julia, medía 109 por 48 metros. Consistía en una sala rectangular con una nave central flanqueada por 4 naves abovedadas, separadas por columnas. Exteriormente presentaba un pórtico de 2 pisos, con arcos y medias columnas adosadas a pilares. Era un edificio designado a la administración de justicia, transacciones comerciales y negocios. Luego están los edificios para ocio y espectáculo. Tenemos el teatro, que consta de una planta circular. Sus elementos son la escanea, que se define como el escenario sobre un podio que la elevaba de la orquesta; proscaenium, lugar donde actuaban los actores; simulaba una estructura arquitectónica de varios pisos decorada con columnas y estatuas. El espacio semicircular entre la escanea y el graderío recibe el nombre de orchesta, donde se colocaban los músicos y cantores. En el graderío se acomoda el público.
divididas en 3 zonas reservadas a un tipo de espectador de acuerdo a su condición social. Anfiteatro. Forma circular, en un doble teatro cerrado donde celebraban las batallas de gladiadores y exhibición de fieras salvajes. El circo. Aquí se celebraban las carreras de caballos. Era rectangular con un semicírculo en uno de sus extremos. Tenía gradas de piedra, un muro bajo y aislado coronado de obeliscos, estatuas y otros ornamentos semejantes. Las termas, que eran complejos de aguas termales. Después tenemos las obras públicas. Las calzadas, que tenían una base de guijarros y arena donde se colocaban losas de piedra, de 1,5 metros de ancho aproximadamente. Acueductos, grandes obras designadas al transporte y abastecimiento de agua, constituidas con arcos y arquitrabes encima de otros arcos y arquitrabes. Puentes, su principal rasgo es la solidez de su construcción. Sus elementos importantes son los arcos y pilares, a diferencia de los acueductos eran de un solo nivel, achaparrados y apoyos más gruesos. Arcos honoríficos. Son puertas de carácter monumental flanqueadas por columnas, usualmente decorados con señalizaciones y la historia de a quién o qué acontecimiento importante estaba designado. Columnas conmemorativas. Monumentos destinados en memoria o hecho victorioso. Se asentaba sobre un podio y todo el fuste, decorada con relieves que narran el acontecimiento histórico, coronadas con una estatua de un personaje célebre o emperador.